Buenos días y bienvenido de nuevo al canal de Chronic Models. Bien, esta vez tenemos un vídeo, una versión corta realmente de cómo colocar calcas. Ya en el canal tenemos una versión de cómo colocar calcas, así que es una versión muy larga y he decidido hacerla una versión un poquito más short, más cortita y así mucho más práctica a la hora de visualizar el tema. ¿Por dónde empezaríamos? Pues cómo colocar calcas sería ya a manera práctica, pero primero hay que hacer un poquito de repaso. Bien, pues tenemos este tipo de calcas, que es una tipo de calca comercial, que es una calca serigrafiada y troquelada, que por ejemplo esta nos viene en el kit de VMAX, como podemos ver aquí, ¿vale? Y es el BMW 30 de la versión Tour de Course Rally Version del 89. Es una versión de la decoración Bastos Motul, perdón. Y este tipo de calca, si nos fijamos, aquí son troqueladas porque una vez cortemos, por ejemplo, este pedazo de morro, ¿vale? Este pedazo del capó, la sumergiremos aquí en agua y se separará solo lo que es el diseño, solo lo que es la impresión. Pero este es el tipo comercial. Nosotros, la gran mayoría de modelistas, siempre queremos al igual cosas más exclusivas o no queremos seguir el patrón que nos marca el propio kit, ¿no? Por así llamarle, pues luego recurrimos a calcas artesanales. Esto es una impresión por error que yo realicé, pero bueno, serían una impresión en una hoja de calca. Es una hoja, como veis, a ver si entra en cámara, vale, es una hoja de tipo A4, que todo ella es un film y imprimimos ya bien sea en láser, como es en este caso, como en tinta. Pueden ser diferentes tipos de papel, pero en este caso es láser, ¿ok? Es mucho más práctico, mucho más rápido. La máquina en sí es mucho más cara, pero nos ofrece una calidad mucho más alta. Bien, pues aquí, al ser todo un film, lo que deberemos hacer es, por ejemplo, si queremos este BMW de aquí, este perfil, pues lo tendremos que recortar bien todo su contorno, ¿vale? Para poder separarlo, ya que si lo hiciéramos a lo vasto nos llevaríamos todo esto y a veces en situaciones no nos interesa tener tanto film encima de la pieza. Pues de estos films hay, bueno, de estas hojas de calca, mejor dicho, hay varios tipos. Ahora os la enseño. Hay de film transparente de fondo azul, film transparente de fondo blanco, luego hay otro DIN A4 que es todo completamente un film blanco que podríamos imprimir, o sea que no tiene transparencia ninguna. Claro, aquí entra el tema de poder imprimir en blanco o no poder imprimir en blanco, que es el gran problema que se nos viene siempre, ¿no? El tema tipo dorsales o diferentes logos o incluso los nombres de las ventanillas de los coches de rally, todo es en blanco. Claro, si imprimiéramos en blanco tendríamos este fondo azul que definiríamos muy bien. Ahora veremos más adelante un ejemplo que los pondré para poder y practicar. Si imprimiéramos en blanco, repito, lo haríamos sobre este fondo azul, porque así distinguiríamos muy bien los contornos que tendríamos que recortar a la perfección. En cambio, si lo imprimiéramos aquí, la verdad es que no veríamos gran cosa. Ahora os enseño un ejemplo y ya veréis que es muy simple. Este es el primer ejemplo, son unas calcas preparadas que yo ya tengo aquí en mi tienda, que por cierto abajo lo dejo en la descripción. Es una calca artesanal impresa en fondo azul. ¿Por qué? Porque tenemos muchos blancos, por ejemplo el dorsal, tenemos la visera, tenemos varias placas, varios dorsales, bueno, logotipos, tenemos la placa también en blanco. En cambio aquí, que no tenemos casi blancos, que tenemos solo color, también el dorsal está impreso en blanco, pero con que nos viene toda la pieza entera no nos importa, porque con que ya tenemos una referencia donde cortar, está bien que sea impreso en blanco. Y luego están los films completamente blancos, que es para ya hacer detalles como dorsales o cosas así, ¿no? Aquí tendríamos estos ejemplos. Bien, pues esta sería un poquito la teoría, ¿no? del tipo de hojas de calcas que tenemos, pero lo que consiste este vídeo es en la práctica. Para ello tenemos este BMW preparado aquí, son todo de hojas artesanales, ¿vale? Son todas calcas artesanales, mejor dicho, y tenemos todo el morro ya hecho, el capó, la parte superior y todo este lateral. También tenemos la parte trasera y veis que aquí tenemos este lado que lo tendríamos que rellenar, ¿no? Igual en su banda izquierda. Pues aquí usaremos un poquito de práctica. Aquí tendremos un poquito la práctica. Ya tengo impreso los diferentes logotipos y las diferentes cositas que van aquí. Por ejemplo, este de BMW Motorsport va colocado aquí. El grande de Repsol y Can Carbonell va en esta parte trasera de aquí. El de Autolaca lo situaremos aquí y el dorsal lo situaremos ahí. ¿Qué necesitaremos? Pues es muy sencillo.
Estos son calcas artesanales, ya veis que están cortadas a lo bruto, menos el dorsal, que ya lo tengo cortado, bien perfilado, que es más o menos como tendría que ser. Tendríamos que tener un margen muy pequeñín sin cortar el diseño, así se ve mucho mejor, sin cortar el diseño, pero que nos tenga un poquito de margen de maniobra y que tampoco haya un excedente de film, como estos de aquí. Aquí los tendremos que acabar de perfilar para poder colocar en su sitio correctamente. Bien, ¿qué necesitaremos? Pues necesitaremos nuestro pocito de agua para colocar la calca, varios recortes, en este caso tengo un recorte de papel de cocina, ahora corto unos poquitos, a mí me gusta mucho hacerlo en pedacitos así porque se me hace mucho más cómodo a la hora de maniobrar. Pinzas, yo lo uso sobre todo con un palillo de dientes, un bastoncito de las orejas siempre va bien, y luego estos productos, por ejemplo el microset, lo tengo por aquí el canal, que lo dejaré por aquí arriba, y el microsol, que más adelante ya veremos cómo se utiliza. Microset es para fijar y el microsol es para ablandar la calca, y por ejemplo si hay un contorno que se nos resiste la calca y se deforma y no se acaba de adaptar al sitio donde queremos, pues usamos el microsol para ablandar y la propia calca se pone en situación. También necesitaremos unas tijeras o un cúter, depende las manitas que nosotros tengamos. Yo por ejemplo uso las dos, el cúter para cortar los cachos más grandes y las tijeras para acabar de perfilar. Bien, pues vamos a situar el espacio de trabajo como debería, apartamos un poquito las cosas. Me gusta mucho usar diferentes tapones o diferentes soportes para colocar la carrocería de tal manera, o la pieza de tal manera que podamos trabajar bien. Ya que tengo cortado el dorsal, usaremos el dorsal, esto lo dejaremos aquí para luego, y es muy simple. Cogemos la calca, la situamos encima del agua y esperamos unos segunditos a que el film se separe del cartoncito, la cartulina que viene por detrás. Pero cuando digo que se separe, no que literalmente se separe aquí, sino que esperamos a que ocurra esto. ¿Veis que se ha separado? Pues ahora ya podremos coger y colocarla. Pero antes, cuando son piezas tan grandes, lo que me gusta hacer es mojar con el algodoncito de las orejas la superficie, porque así de base tenemos un poquito de agua, y si colocáramos mal la calca las podríamos mover y desplazar sin ningún tipo de problema. Por ejemplo, ahora le hemos colocado de manera así un poco a lo bruto, aunque tenemos agua debajo, o bien con el palillo o bien con los dedos, bien limpios sobre todo, y si no mojamos un poco para no estropear la calca, y la vamos situando a sitio. Bien, y ahora entra en acción nuestro papel de cocina. ¿Por qué papel de cocina? A mí me gusta mucho el papel de cocina porque tiene mucha celulosa, absorbe muy bien el agua y para secarlas va estupendamente. ¿Qué deberíamos hacer? Por ejemplo, en estas calcas que son así tan grandes, lo que queremos es ir desplazando el agua poquito a poco hacia los extremos, ¿vale? Para que el papel la absorba y así el agua que queda entre el film y la carrocería o la pieza, bueno, la carrocería en este caso, pues la vamos sacando y poco a poco vamos presionando. Con la presión de los dedos lo que hacemos es que la propia calca se vaya amoldando, se vaya situando en todos los contornos que tiene la pieza. Lo acerco un poquito más, así veréis un poco, poquito a poco. ¿Veis? No sé si se aprecia mucho, veis aquí que poco a poco la calca se va adaptando a la moldura que tiene esta puerta. Poquito a poco vamos haciéndolo sin pasarnos. Esto con calcas artesanales, con calcas comerciales, las que nos vienen en los kits también valdría. Es el mismo procedimiento, lo único que las calcas artesanales tenemos que tener algo más de cuidadín porque quizás son más finas o... Al igual a veces, depende del tipo de impresora, el tipo de tinta que se use, el diseño puede marcharse, ¿no? En cambio, una serigrafía es mucho más difícil que marche el diseño, pero también tiene la contrapartida de que es algo más gruesa. Vale, aquí ya tendríamos el dorsal colocado, adaptado bien a las dos molduras que tienen. Es una parte muy simple de carrocería, es un coche muy agradecido también a la hora de colocar calcas porque sus formas y sus partes de carrocería son muy planas, o sea, son muy lisas, exceptuando por ejemplo, ahora veremos aquí con el Repsol de Can Carbonell, pero bueno, son partes muy simples que apenas, por ejemplo, aquí no necesitaremos ni microsol. Vale, bien. Ya tendríamos, por ejemplo, el dorsal colocado. Bien, vamos a colocar Repsol Can Carbonell y así lo veis entero. Primero de todo, perfilamos con mucho cuidado, no nos llevemos el diseño. Recomendación, siempre dejar 1 milímetro o menos. A ver, aquí lo veréis mejor en cámara. Poquito a poco.
esta banda. Por ejemplo, aquí no haría falta recortar exactamente la forma de la L y tal, sino hacerlo un poquito contra menos film tengamos ahí sobrante mejor, pero bueno, hay sitios que a veces son prácticamente imposibles o rincones prácticamente imposibles, ya sea porque son pequeños o ya sea por comodidad a la hora de cortar. Pues ya tendríamos perfilado esta banda para poner aquí, lo sumergimos en el agua. Hay gente que por ejemplo usa en vez de agua un paño húmedo, ¿vale? Y luego coloca las calcas encima y lo hace por capilaridad. Esperamos esos segundines. Y prácticamente ya lo tenemos que se separa. Bien, si veis que con pinzas cuesta o tenéis poca comodidad o rincones que no accedéis, también se pueden hacer con los dedos. La sujetamos aquí con los dedos y poquito a poco vamos retirando. Guardamos. A veces va bien no tirarlo, sino dejarlo aquí apartado por si la tuviéramos que sacar, sumergir de nuevo para que se mojara y esto, luego tendríamos otra vez el soporte para ponerlo a sitio. Otra opción es con la banda mojada ir adaptando la calca a sitio, ir aplanándola, ir sacando el agua de debajo, ir quitando todas las burbujitas que puedan tener o todos los pliegues o formas raras que tenga la propia calca. Al ser tan grande tenemos mucho film, puede quedar oxígeno debajo, pues con esto lo podemos retirar, ya sea con el papel o ya sea con un palillito de dientes, de orejas mojadito. Ahora sí, cojo uno nuevo o usamos el anterior, yo soy un poquito maniático. Cuando son piezas así largas, cojo uno nuevo y poquito a poco voy secando la parte de la calca. Otro proceso que también hago y es mucho más rápido a la hora de hacer coches o hacer calcas o tal, cuando estamos colocando calcas, por ejemplo, cuando ya estoy secando esta, lo que ya tengo preparado es las siguientes calcas. Por ejemplo, este de Autolaca ya la tendría recortada, ¿vale? Y dejo 2 o 3 preparadas aquí encima del tapete o en la base de corte ya preparadas. Coloco, la echo en el agua, la pongo a su sitio y cuando ya está colocada a su sitio, que es hora de secar, pongo esta en el agua y mientras seco esta ya se me está separando, lo cual que cuando ya está completamente seca ya tengo esta preparada para colocar y así sucesivamente, y así los trabajos finalizas un poquito, porque depende de qué tipo de trabajo, la verdad es que es un proceso muy laborioso en tema de calcas o muy de largo tiempo. Bien, pues ya teníamos colocado esta calca. Como siempre, hacemos una cámara rápida y así coloco la de Autolaca y la de BMW Motorsport y ya tendríamos todo lo que es el coche rotulado y perfectamente a punto para barnizar. ¡Vamos! Bien, pues como estáis viendo ya tendríamos este BMW perfectamente listo y acabado en tema de calcas, porque ya no hay que colocar más calcas en este coche y justo sería ya embarnizar, esperar a que secara el barniz. Si le queremos aplicar pulimento ya tendríamos
para aplicar el pulimento. Y bueno, aquí el vídeo corto de hoy de cómo colocar calcas a manera rápida y sencilla, no como el otro que bueno, era uno de mis primeros vídeos y bueno, lo hice bastante largo la verdad. Lo cual, lo dicho, muchísimas gracias por estar ahí, suscribiros al canal de Chronic Models, estamos en Instagram, Facebook, aquí en YouTube y también un canal de Telegram que en la descripción os dejo los enlaces para que podáis acceder, darle a like, suscribiros y seguirnos. Muchísimas gracias. Suscribiros. Aquí. Pinchar. Venga, suscribiros. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.